Padre Celestial, honores en el cielo y todo lugar, santificado sea tu nombre. Como Padre, te damos gracias, Padre, por esta tarde, para nos has permitido estar reunidos aquí con tu Señor, para darte gloria y honra para esta día. Señor Dios, aquí pidiéndote por un hermano que le des palabras fáciles, entendimiento de todo lo que has estudiado, Padre, para nosotros escuchar esa porción que tú has dejado por medio del Padre bendito, que nos lo expliques al entendimiento para que no lo pueda expresar y nosotros una mente limpia para así captarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre bendito, sigue pidiendo por si alguien viene en camino que tú lo vas a ayudar con bien, Padre, para que se goce juntamente con nosotros. Padre Santísimo, Señor, yo te lo pido junto con nuestras cartas, Padre, en nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a poner el tema un pueblo rebelde. Batallaríamos para conseguir un pueblo rebelde, hermano. No creo en la actualidad, pero vamos a remontarnos allá como unos 2400 años hacia atrás, 430 por allá. En el tema de Malaquías, hermanos, vamos a usar el libro de Malaquías. Vamos a estar trabajando en este libro en todos los capítulos. Bueno, si es que terminamos el estudio, posiblemente sí lo vamos a trabajar todo. Ok, el libro de Malaquías. Déjenme leerles. Voy a leer los primeros 5 versículos del libro de Malaquías. Y antes de empezar, hermanos, el libro de Malaquías, hermano, esta profecía, o sea, lo que Malaquías les está diciendo al pueblo de Israel, hermanos, es como 100 años después del exilio. Recordemos que Jerusalén, los judíos, fueron conquistados por los babilonios. Y después de haber estado en cautiverio 70 años, y fueron muchos cambios de reyes también en aquel entonces. Vamos a regresar un poquito a la historia. Después de haber sido conquistados por los babilonios, fueron llevados esclavos por 70 años, hasta que el rey Ciro de los persas les dio la libertad para que pudieran ellos venir y renovar así el templo de Jerusalén, a cual habían destruido Nabucodonosor cuando conquistó Jerusalén. Vamos al libro de los Esdras, primero, el libro de Esdras, en el capítulo 1, versículo 1 y 5, quiero que lo tenga ahí, que lo pueda leer. Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 5, y ahorita regresamos a Malaquías, no lo pierda ahí, hermanos. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado para que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ok, quiero leer 6 y 7, dice: y todos los que estaban a su alrededor les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Dice ahí en el 7, dice: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de los dioses. Los israelitas, hermanos, los judíos, como quiera usted ponerle, estaban muy emocionados porque regresarían a Jerusalén, y al mismo tiempo se iba a reedificar el templo
que había sido destruido por el rey Nabucodonosor. Y así también había hecho un desastre en esa ciudad, hermano, y había llevado en cautivo a casi todos los ciudadanos de ahí. Algunos quedaron todavía ahí, ¿entiendes? Pero casi se llevó la mayoría de ellos. El gran gozo de ellos era regresar una vez más y empezar a restablecer el templo de nuestro Señor. Se miraba el gusto que ellos tenían a través de la historia de la Escritura. Se miraba que estaban emocionados porque dice que todos ayudaban, hermano. Todos ayudaban. Dice que se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín. Dice, y los sacerdotes levitas también, todos cooperaron para regresar a Jerusalén y reedificar la casa de Jehová, ¿no? Lo quería ver, era emocionante para ellos, que regresarían una vez más a la ciudad sagrada de Dios, a la gran Jerusalén. ¿Ok? Ahora vamos a ir a unos 100 años adelante, aproximadamente 120 años en adelante, y regresemos al libro de Malaquías. Vemos cómo el pueblo estaba emocionado porque ya salía del castigo. Porque cuando Dios los castigaba y eran conquistados, era porque Dios castigaba a su pueblo. Cuando no obedecía los mandamientos o era desobediente, podemos decir en pocas palabras. Entonces siempre había un castigo para el pueblo de Dios cuando no estaba haciendo lo que Dios les mandaba que hicieran, hermanos. Así que después del castigo, pues ellos gozaban de regresar y deseaban regresar una vez más a sus casas legítimas. ¿Okay? En el libro de Malaquías, hermanos, 100 años después de que ya todo se había puesto en la normalidad, que todos estaban haciendo las cosas propias, sus trabajos, todo lo que a ellos les parecía que estaba bien, empezaban a hacerlo. Pero llegó un momento, hermanos, que todos tomaban las cosas de Dios a la ligera. Todos tomaban las cosas de Dios a la ligera. O sea, no ofrecían una adoración divina genuina, hermano, sino que todo lo hacían a la mitad, de mala gana, no ponían atención. No tanto el pueblo, podemos decir que el pueblo, bueno, no estaba tanto atentos al trabajo del templo, pero ¿por qué los sacerdotes también, hermano? Que eran influyentes de la desobediencia que tenía todo el pueblo de Dios. Era muy desobediente. 100 años después de cuando Dios los regresa a su casa, cuando ellos ya se sientan y ya tienen su calma y su paz, entonces, ¿por qué razón ellos empiezan también a flanquear en la adoración de Dios? ¿Por qué empiezan ellos a faltar al respeto a nuestro Señor? Y es aquí donde vamos, hermano. Vamos que el hombre, cuando tiene algo de beneficio, hermano, propio de todo, no nomás de las cosas de Dios, siempre nos alegramos, pero una vez cuando obtenemos el beneficio, como que no sabemos agradecer quién nos lo da o quién nos lo ofrece. Cuando Dios le ofrecía todas estas comodidades a su pueblo, el pueblo se sentaba y lo primero que hacía, de vez de agradecerle a Dios por lo que había hecho, ¿qué es lo que hacía? Se olvidaba de todo, hermanos. Se olvidaba de todo. Entonces, cuando estaba leyendo yo el libro hermano, se me vino mucho a la memoria el día de ahora presente. El día de ahora presente. Hemos visto que a través del tiempo, ahora presente, que realmente cuando hay una necesidad buscamos a Dios. Buscamos a Dios con una desesperación, con un gusto, que poderlo encontrar, y cuando lo encontramos, hermano, nos llenamos de alegría. Pero cuando una vez hemos obtenido lo que hemos pedido de Dios, lo primero que hacemos es empezar a olvidar y empezar a poner otra vez en segundo lugar en nuestras vidas. Así lo hicieron también el pueblo de antes. Y esto no ha cambiado en el hombre. Por eso el hombre, hermano, es un poco uniforme en sus pensamientos. No todo lo que piensa está correcto. Y si nosotros queremos pensar bien, necesitamos estar en el pensamiento de nuestro Señor para que podamos hacer las decisiones correctas. ¿Ok? Ahorita no. Ahorita. Y 100 años después, ¿ok, hermanos? Entonces el pueblo se volvió inmoral e indiferente, sin interés acerca de las cosas de Dios, acerca de la adoración divina. La adoración de ellos se transformó en una observación mecánica.
Y cuando hablamos de una observación mecánica, hermanos, ¿qué es lo que damos a entender con esto? Yo quisiera que ustedes también pusieran su granito de arena en esto. Es una pregunta. Cuando se vuelve una adoración mecánica, hermanos, ¿qué es lo que da a entender? Algo de costumbre. Algo simplemente una rutina que estamos haciendo. Y verdaderamente las cosas de Dios no es una rutina. Y eso es lo que estaban haciendo, un hábito también. Agarraron las cosas de Dios como una rutina. Entonces ya estaban fastidiados aparentemente. Dice ahí en Malaquías capítulo 1, versículos del 1 al 5, dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Malaquías traía un peso muy grande, tener que revelar la profecía que tenía que hablarle al pueblo de Dios de lo que Dios ya le estaba transmitiendo a él. Dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? Dice el pueblo rebelde: ¿en qué nos amaste? ¿No se acordaron ellos cuando fueron sacados de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, cuando venían los egipcios atrás de ellos? No se acordaron de la tierra que les había dado, no se acordaron de nada bueno de lo que Dios había hecho por ellos. ¿En qué nos has amado? ¿En qué nos has amado? O sea, lo único que se acordaban es que Dios los tenía todavía en disciplina a ellos. Y cuando nos tienen en disciplina, lo primero que hacemos es culpar a Dios. Dios ya no me escucha, Dios ya no me pone atención. Y es lo que hacemos también ahora en día. Dice: yo os he amado, dijo Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Con esas palabras, hermanos, les demostraba a ellos que ellos, como descendientes de Jacob, estaban privilegiados y se nombraban pueblo de Dios. Esaú también tenía una promesa de ser una gran nación, pero no estaba bajo del plan de Dios todavía como pueblo de Dios. Ellos no entendían qué es lo que Dios les estaba diciendo con eso. Dice el 3: y Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné sus heredades para los chacales del desierto. Dice: cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar la ruina así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y los llamaré territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿Ok? Edom, hermanos, era una ciudad que llevaba el nombre por Esaú, y ahí vivían los edomitas. Los edomitas, por eso las decisiones que hace Dios son buenas. A pesar de que Esaú tenía la primogenitura, él decidió venderla. Decidió hacer eso porque no le importaban las cosas de la primogenitura, ni todo lo que Dios le ofrecía a él como primogénito. Entonces Dios sabía la mente de cada quien. Entonces, en vez de escoger al primogénito, escoge a Jacob. Esaú, después de que se fincó la ciudad de Edom, que es la ciudad de Esaú, le dice Edom, tierra roja. ¿Por qué creen ustedes que le pusieron tierra roja? ¿No era porque donde iban a pasar los israelitas y no dejaron, hermano? Bueno, él se conocía por el Edom, se conocía porque él vendió su primogenitura por un guiso rojo. Así que el pueblo, la ciudad era tierra roja, así se nombraba Edom, el significado de Edom. Bueno, los edomitas, hermanos, pelearon contra Saúl, el primer rey, y fueron conquistados. Pelearon contra David como segundo rey, y parece que eliminó como 13,000 edomitas. Pero lo más duro aquí, hermanos, que estos hombres no entendían por qué Dios había hecho esto. Los edomitas ayudaron a Nabucodonosor, a Babilonia, a la conquista de Jerusalén. También. O sea, ahora vemos cómo actuó la nación de Esaú. Por eso Dios escogió a Jacob de vez de Esaú. Y le dijo: ¿acaso no escogí yo a Jacob? Por eso ustedes tienen los privilegios que tienen. Por eso no los ha escogido a ustedes como cristianos, para que tengan el privilegio por Cristo Jesús. Y así nos podemos ir trasladando de la historia al presente, hermano. Y dice el 5:
y cuando Idón dijere nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar las ruinas, o sea que ellos se caían y no eran capaces de buscar la ayuda con Dios porque eran muy orgullosos. Muy orgullosos. Estábamos viendo el temperamento que este pueblo tenía. ¿Okay? Dice, vuestros ojos lo verán, dice el 5, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Jehová no iba a dejar que Idón conquistara a Israel. Y así mismo, si se edificara, lo iría a destruir. Pero ellos tenían que ver lo que Jehová les estaba dando para que ellos pudieran agradecer, pero no lo miraban, hermanos. No lo miraban. Y eso es lo que se trata de esta historia. De eso es lo que nos da a entender esta historia. Que Dios les habla de muchas maneras, pero el pueblo de Él no entiende. No entiende. Sentían que Jehová los había desechado, o Jehová los había olvidado, porque todavía estaban bajo la gobernación de extranjeros. Por ejemplo, en este tiempo tenían el gobierno de los persas. Y decían ellos que porque no tenían esa comodidad de poder gobernar ellos, Dios los había olvidado. Dios sabe lo que está haciendo, hermano. Dios sabe lo que está haciendo. Y es por eso que cualquier cosa, entre lo que nos pueda pasar a nosotros, hermano, cualquier tribulación, cualquier problema, no es que Dios nos haya abandonado, pero Dios tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Todos esos sufrimientos que uno pasa como cristiano, hermano, tienen un propósito. Recordemos que a pesar de muchas tribulaciones, entraremos al reino de Dios. Entraremos al reino de Dios. ¿Ok? Así que este pueblo, para ponerlo en breves palabras, hermanos, fueron transgresores de la ley. Transgresores de la ley. O sea, no obedecían. No tenían agradecimiento por lo que Dios hacía con ellos. Y necesitamos ahora, en el presente, hermanos, necesitamos nosotros ver todas esas historias y ver los contenidos exactamente de lo que estaba pasando y las consecuencias de desobedecer a nuestro Dios, para que no nos pase a nosotros. Pero miramos hoy en día que la tecnología y la ciencia de este momento nos está apartando de Dios. Y nos estamos sintiendo muy cómodos con las cosas del mundo, que Dios ya no está en primer lugar para nosotros, siempre está en un segundo lugar. Lo vemos, las bancas vacías, hermano, las bancas vacías. No hay convicción, no hay una convicción en el cristiano, en ciertos cristianos, pero no hay una convicción. Se bautizaron, sintieron el primer amor, agradecieron a Dios, necesitaron a Dios, Dios contesta sus rogativas, pero llega un rato en que se sienten cómodos y luego todo es una rutina, todo es una rutina. ¿Sí? La mesa del Señor, una rutina, sin saber que es una de las partes más sagradas de la adoración, el domingo, el primer día de la semana. Es lo más sagrado que tenemos y todavía así desobedecemos el acto. ¿Okay? Cuando el profeta Malaquías comenzó a predicar a los israelitas, se encontró con un corazón, hermanos, verdaderamente frío con el pueblo de Dios. Y así mismo, de acuerdo a lo que estamos leyendo, hermanos, podemos decir la condición espiritual en que el pueblo de Dios se encontraba. ¿Qué dice ahí en el versículos 8 y 9? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti, o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Ahí está, hermano. Cuando ofreciste el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Se miran, hermanos? Lo que el pueblo de Dios hacía, estaban tomando las cosas muy a ligeras. O sea, ¿por qué daban a Dios en sacrificio todo lo que ellos no querían? O todo lo que ellos repudiaban.
qué es lo que estaba pasando. No le estaban dando a Dios lo mejor. Estaban menospreciando, exacto. Nosotros le damos lo mejor. Bueno, debemos. Sí debemos. Porque todas las especificaciones, hermano, referente a los sacrificios de animales, estaban puestas desde el libro de los Levíticos. Estaban puestas. Ya Dios les había dicho qué tipo de animales, qué es lo que tenían que ellos sacrificar y cómo lo tenían que sacrificar. Pero ellos no le estaban dando lo mejor a nuestro Dios. Por eso dice ahí, cuando ofrecías animales ciegos de sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Presentarlo pues al príncipe. ¿Por qué no se lo daban al gobernador que ellos tenían? ¿Por qué causa, hermanos? Porque no le era desolado, No le iban a agradar. no era sano. Y así es, hermano. Entonces, ¿cómo podemos traer este versículo al presente, hermanos? Pero ¿cómo podemos traer este mismo versículo al presente? ¿Cómo lo podemos interpretar? Usted lo acaba de decir ahorita, hermano, las bancas vacías. Ahí está, hermanos. Las bancas vacías. O sea, no le estamos dando a lo que de veras merece nuestro Señor. Y todos lo hacemos, hermano. Recordemos que nosotros somos un sacrificio vivo para Dios. Y no lo estamos haciendo a veces. Quizás se nos preguntemos por qué este tipo de estudios, hermano. Porque muchas veces miramos la mente y el pensamiento y las acciones de ciertos cristianos y necesitamos trabajar con este problema. Y la mayor parte es que no queremos que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces Dios ha dejado a los mensajeros para que ayuden a aquellos para que no se pierdan. Pero aquellos mismos estarán ayudando a sí mismos, porque la palabra se predica, hermanos. La palabra se predica, el mensaje se da, el pensamiento de Dios se revela. ¿Y dónde están? ¿En dónde están? Así que, hermano, dice el 9: ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podemos agradarle a Dios si no estamos con Él? ¿Cómo podemos agradarle a Dios si todo lo hacemos en una rutina? ¿Cómo podemos agradarle a Dios? ¿Ah? Poniéndolo a Él primero, hermanos. Poniéndolo a Él primero. Simplemente. Dice el 10: quien también hay de vosotros que cierran las puertas y alumbran mi altar de balde. Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Ahora sí les voy a preguntar acerca del versículo 10. ¿Qué es lo que ustedes entienden de ello? Hace horas a él en tu tiempo, cuando tú tienes tiempo, y él no te va a escuchar. Ok. Y no le haces caso. Dígame. Este versículo yo lo entiendo, hermano, como lo ha explicado, de hecho, hasta el hermano Reyes, cuando canta los himnos. Sí, hermano. Debemos cantarle y alabarle a Dios con entendimiento, con corazón, porque si lo leemos una y otra vez, entendemos lo que dice. Tenemos que venir, ¿a qué venimos? Tenemos que venir con un corazón dispuesto, alegre y a servirle, a olvidarnos de lo que hicimos o de lo que dejamos, pero tenemos que venir con ese corazón limpio para agradarle a Él. Ok. Ahí está. ¿Alguien más? Que Dios no quiere
que lo hagamos por rutina, sino porque nazca del corazón adorarle. Okay. Que no lo hagamos por costumbre, que no lo agarremos como costumbre el ser cristianos, que no juguemos a ser cristianos en la leyesita, sino que sepamos la responsabilidad y con el amor y la responsabilidad que debemos de tener con Dios. Aquí está. El 8 y el 9 es el contexto de este versículo 10, hermanos. O sea, si nosotros vamos a venir a adorar y no vamos a orar de la manera que Dios nos pide a través de la Escritura, dice entonces, ¿para qué lo hacen? Porque todo es en vano. O sea, dice que también hay de vosotros que cierran las puertas o alumbran mi altar en balde. O sea, abren la puerta para poder adorar a Dios, pero lo hacen inútilmente, hermano, en vano. Porque primeramente están ofreciendo sacrificios inmundos. Están dando ofrendas que no se las pide Dios y de la manera que Dios se las pide. Están haciendo cosas que Dios no les está pidiendo. Por eso dice que ya no acepta ofrenda. Entonces nosotros si venimos nomás por calentar la banca o no poner atención en qué escuchamos, puede ser se da cuenta en nuestro corazón y nuestra mente. ¿Está? ¿Qué aprendiste? ¿Qué es lo que estás haciendo? Dice, yo no tengo complacencia de vosotros. Esto es duro, hermanos, que Dios diga eso de su pueblo. Yo no tengo complacencia. La palabra complacencia cubre mucho, cubre bastante. ¿Qué podemos decir complacencia? Agradable, contento, feliz, hermano, orgulloso de su pueblo. Yo no tengo complacencia. Pero nosotros queremos complacer a nuestro Dios a nuestra manera, no a su manera. Y es lo que estaban haciendo los sacerdotes, es lo que estaba haciendo su pueblo. Estaban adorando a Dios a la manera de ellos, hermano. Entonces hay que tener cuidado, porque Dios no se complace cuando nosotros no hacemos lo que Él nos ordena. No se complace. Él mismo quita sus palabras. No me complazco, dice. No tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrendas. La mejor ofrenda que uno le puede dar a nuestro Dios, hermano, es la obediencia. La obediencia y poner a Él siempre primero en nuestras vidas. Esa es la mejor ofrenda que podemos darle a nuestro Dios. ¿Okay? Un pueblo que peca deliberadamente y Dios responde, no tengo complacencia de ellos. ¿Okay? Así que Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, ¿qué nos dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ni no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahí está, hermanos. Mejor es que fueras frío o que fueras caliente, o que me adores en verdad o no me adores, porque si estás en medio te vomitaré de mi boca. ¿Verdad? Qué fácil, palabras bien sencillas. Así podemos ponerlas también allá al pueblo de él, allá en Malaquías. ¿Por qué me estás dando estas ofrendas que yo no te he pedido? ¿Sí? Hermano, y esa palabra te vomitaré de mi boca es algo que cuando nosotros venimos a adorar a nuestro Padre Celestial, supuestamente a adorarle, pero lo hacemos a nuestra manera, a Dios le repugna esa adoración. Sí. Es una adoración falsa, en vana. ¿verdad? Entonces, sí, es feo esa palabra, nos vomitará, o sea, es con un desprecio. Sí, ahí está. Por eso dice aquí, ¿para qué abren? Dice, ¿para qué? Dice, y vosotros que cierran las puertas y alumbran mi altar en balde. Y eso lo podemos interpretar también con Apocalipsis capítulo 3. Yo conozco tus obras. O sea, ¿por qué nos mentimos a nosotros de que Dios se agrada con lo que le damos? Cuando no es agradable, claro, por supuesto. Cuando no es agradable a nuestro Señor. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío
ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que, hermanos, los sacerdotes no estaban dando la adoración que debían de dar. Fíjese en Levíticos capítulo 22. Levíticos capítulo 22 y versículos 21 y 22. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Ahí está. Ahí estaba la orden, hermano. ¿Acaso los sacerdotes no sabían? Tanto tiempo que lo estaban haciendo y no sabían. Bueno, hermanos, nosotros también sabemos que Dios quiere que lo adoremos, ¿cómo? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y a veces el espíritu no está aquí. Y la verdad menos. Entonces, hermanos, Dios quiere que los adoremos en espíritu y en verdad. Que estemos atentos al mensaje que nos está haciendo. Porque es su palabra la que está hablando. Ahí mismo en Levíticos 27, 26, ahí está otro. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey o oveja, de Jehová es. Que todo eso primogenitura era de Jehová. ¿Dónde estaban los primogénitos de esos sacrificios primogénitos que tenían que darle a Dios? ¿En dónde se quedaban? ¿Para enriquecer sus bolsas? Para enriquecer sus bolsas. O sea, le robaban a Jehová para enriquecerse ellos. Sí. Bueno, y Dios nuestro Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos dio el gran ejemplo de que Jesucristo, nuestro Señor, fue el único Cordero sin mancha, puro, que fue sacrificado en aquella cruz del Calvario por perdón de nuestros pecados. Fue el primogénito, fue lo único que Dios tenía, el único hijo. Y la muerte de nuestro Señor Jesucristo es similar a un Cordero sin mancha, como un sacrificio. Porque nosotros le ofrecemos las obras, porque le ofrecemos lo que no vale. Ahí está, hermano. Por eso le digo, Dios nos da lo mejor. Dios siempre nos ha dado lo mejor. Y Él pidió lo mejor de nosotros y no era nada imposible porque lo existía, había, pero no se lo dábamos. No se lo dábamos, o no se lo dieron. Y todavía así, en el presente, nos pide y no le damos, hermanos. Y no le damos. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí estamos. Si pecáramos deliberadamente, ¿ok? Bueno, hermanos, Dios nos dio a su Hijo el sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Ok? Déjame seguir más adelante ahí. 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y eso es cuando no se arrepientan de lo que han hecho deliberadamente. Porque el arrepentimiento existe, hermano. Y Dios está dando el tiempo para que nadie se pierda y todos acudamos al arrepentimiento. O sea, todos tenemos la opción de poder arrepentirnos de las cosas que no hagamos de acuerdo a nuestro Dios. Pero ¿cuándo será esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuando vamos a decidir arrepentirnos de las cosas que hacemos mal? Dice el 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. Fíjense ahora nosotros, hermano. Fíjense ahora nosotros. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera ofrenda
al Espíritu de gracia. Dice la condenación ahora, hermanos. Repito, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecer el que pisotea el Hijo de Dios? ¿En qué manera podemos pisotear al Hijo de Dios, hermanos? Sabiendo lo que el precio que Él dio por nosotros Y no agradecerlo. Y no somos agradecidos. O sea, Dios nos ha dado mucho. Estamos mucho, el pueblo de Dios ahora, en el presente, hermano, todavía sigue igual que como estábamos allá en Malaquías. 400 y pico de años atrás, antes de Cristo. Desobedientes, hermano. Desobedientes. Y no le daban lo que veras Dios me decía. Y todavía sí, dice, ¿y cómo nos amaste? Podríamos decir nosotros, ¿y cómo es que nos amó Dios? ¿Reprocharle? ¿Qué diríamos? ¿En dónde vemos el amor de Dios? Mucha paciencia, hermano. Su misericordia, y que nos dio a su único unigénito para que nosotros tuviéramos vida cuando nos encontrábamos muertos en el pecado. Así que está entendiendo, hermano, que nosotros, si venimos a adorar a nuestro Dios, lo hagamos genuinamente, para que Dios pueda decir, tengo complacencia en ustedes, tengo complacencia. Pero qué duro es decir, no tengo complacencia en ustedes. Entonces estamos abriendo estas puertas en vano. Estamos iluminando este edificio en vano. Estamos predicando la palabra de Dios en vano. Y la palabra de Dios dice, este es mi hijo amado en cual les tengo complacencia, a él oí, a él síganlo, a él imítenlo, a él. Ahí es, hermano. Así que, sí, hermano. Pero ¿qué está ahí en el verso 30 y 31 lo que nos dice, hermano? Adelante. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Estamos haciendo. Lo dice 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahí está. Hermano Víctor tenía una ahí preparada. ¿Ya se pasó? Job 22. Por ahí está, hermano. 22:17. ¿Qué dice? Dice, decían a Dios, apártate de nosotros. Dice, ¿y qué les había hecho el omnipotente? Les había colmado de bien en sus casas. ¿Bien? Mucha bendición. Así es, hermano. Les había dado, pero no querían. Y a nosotros nos ha dado muchas bendiciones, hermano. Es como decía al principio, ¿verdad? Que cuando tenemos un problema, pero ya después que está resuelto, nos olvidamos del Señor, hermano. Cuando ya estamos a gusto, cuando estamos descansados, cuando estamos sin problemas, como que la tranquilidad del hombre es la desobediencia de Dios. ¿Se han fijado? Planes y más planes, pero los planes no incluimos a nuestro Dios. ¿Lo estamos haciendo mecánicamente o lo estamos haciendo genuinamente? Y eso es lo que pregunta Dios. ¿Para qué abres las puertas? ¿Para qué pones sacrificios si no son agradables a su vista? ¿Para qué hacemos cosas, hermano? Tenemos y hacemos cosas que no debemos hacer. Bueno, el mayor defecto del pueblo de Israel era la idolatría, la desobediencia, ¿verdad? Y a veces nosotros nos comportamos como ese pueblo, ¿verdad? Y allá en Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No queremos nosotros dejar a nuestras viejas costumbres, nuestros viejos enseñanzas, nuestros viejos hábitos, Pensamientos. ¿verdad? Y no queremos nosotros
adorar a nuestro Padre Celestial con convencimiento y con firmeza, con seguridad y sobre todo con aquel amor. En espíritu y de verdad. Nos comportamos nosotros como el pueblo de Israel. Así es, hermano. Así que el hombre tiene muchos cambios en su mente, hermano. Bastantes cambios. Y nosotros debemos entregar nuestra vida lleno a nuestro Dios para que Él sea el que nos guíe a través de su palabra. Que Él nos dé el consejo que seguir para que no trompecemos nosotros en nuestras malas decisiones. Y también, no porque estamos en tranquilidad, quiere decir que ya no existen, ya no los necesitamos. No es algo como decir, un carro, yo ya no tengo viajes, ¿para qué quiero un carro? Dios tiene que estar con nuestras vidas día y noche, siempre con nosotros, hermano, para que nos sea guiando a través de la vida y nos siga enseñando qué es lo que quiere de nosotros. Hermana. Es que pensamos que vamos a vivir aquí toda la vida, a veces no sabemos que somos peregrinos, no sabemos que vamos a morir, mucha gente no cree que va a morir, pero a cualquier edad puede morir, no tenemos que ser viejo, joven. Así es, ¿no? Y tenemos que estar listos, preparados para eso. ¿Y cuándo es el día de preparación, hermano? Hoy es el día de preparación. Tenemos que vivir como si hoy fuera el último día. Como si hoy fuera el último día. Así es. Y que Dios ha hablado a través de su palabra, hermanos. El ejemplo lo tenemos en las escrituras. Si leyéramos más las escrituras, encontráramos todas esas cosas que casan a veces con nuestros pensamientos. Aquellas cosas que nosotros tomamos muy a la ligera. Sabemos que Dios ha estado enfrentando estos problemas del hombre desde una eternidad. Digo, desde la creación, hermano, perdón. Desde la creación. Así que, ojalá y que este estudio, hermanos, nos haga meditar en cómo venimos a adorar a nuestro Dios. Que no sea simplemente una rutina para nosotros venir a adorar a nuestro Dios, o para quedar bien con el vecino o con alguien, sino para que tenemos que complacer es a nuestro Dios. Vamos a dejar el estudio aquí. ¿Hay algún otro comentario o algún otro pasaje bíblico que quieran agregar? Sí, hermano, adelante. Hablando de la obediencia y tocante a qué venimos, como está profetizado de Isaías 29:13, nos lo traía hasta el presente, todavía en el Nuevo Testamento, en Mateo 15, 7 adelante, 7 y 8. Ajá. Pues que este pueblo de la Biblia lo ahorramos, ¿verdad? Pues tenemos que darnos cuenta, como decimos otra vez, si venimos, vamos a adorar al Espíritu de verdad, no nada más por aquí. Nos está diciendo la Biblia todavía en el Nuevo Testamento. Así es, hermano. Así que vamos a adorar en espíritu y en verdad para que Dios se complazca con nosotros, hermano. Y así nosotros sigamos agradándole a Dios. Y Él ya puso su parte. Ahora la persigue somos nosotros, hermano, que estamos aquí. Y no dejar que el mundo nos arranque de la presencia de nuestro Dios, hermanos. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos ante con el Padre, Cristo Jesús. El arrepentimiento es muy recomendable, hermanos. Hay que arrepentirnos. Pero recordemos que no arrepentirnos cada semana de las mismas cosas, hermano, sino arrepentirnos de las cosas que a veces pecamos sin pensar, hermano. Pero necesitamos pedir perdón, aunque no se acordemos de lo que hayamos hecho. Hay que pedir perdón todos los días, hermano, porque no sabemos si el día de mañana es de nosotros. Pero hay que estar constantes con ese entendimiento, porque la Biblia, si leemos, entendemos la Biblia, nos da mucho por donde fallamos, nos guía, porque allá en Mateo 26:41 nos dice que el Espíritu está dispuesto, está listo, pero la carne es débil. Entonces, nosotros entendemos, como dice Hebreos 10:26 en adelante. Okay, bueno. Tenemos la Biblia de nosotros. Así que si no hay más comentarios, entonces vamos a ponernos de pie, hermano, para que el hermano nos dé